vamos a estar viendo los versículos 31 al 37. El hermano pastor terminó en el versículo 30 la semana pasada. Leímos en el 29 y en el 28 al 30, que fue la fase final ya de la tortura esta, de la crucifixión, para culminar con la muerte de Cristo. Decía lo siguiente, del 28 al 30, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esto es solo un repasito de lo que el pastor nos expuso. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En esto quedamos la semana pasada. Entonces, muchas veces pecamos de ser lectores muy presurosos de la palabra del Señor y partimos ya. Aquí terminó la escena de la crucifixión, ya Cristo aquí murió, ahora lo van a bajar de la cruz, van a sepultarlo, 3 días va a resucitar y vemos la historia como algo así como que nos hemos acostumbrado mucho a ello. Sin embargo, vamos a estar viendo algo que pasó entre el momento en que Cristo muere y el momento en que ya va a ser bajado de la cruz para ser sepultado. Y es precisamente lo que vamos a estar leyendo en los versículos 31 al 37. Dice así, vamos a hacer una lectura corrida y después vamos a estar explicando versículo por versículo. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Cuando somos lectores rápidos y no meditamos lo suficiente en la palabra de Dios, este es el típico pasaje que pasamos leyéndolo rápido. O sea, como que no vemos mucho en este pasaje, lo cual debemos con humildad reconocer que estamos muy lejos de verdad tratar de sacarle todo el provecho a la lectura de la palabra de Dios. Gloria a Dios porque tenemos una congregación donde podemos reunirnos y nuestros ancianos nos explican con más detalle la palabra del Señor, pero también espero, y es la meta, de que veamos en qué peligroso es que leamos rápido y no meditemos en cada versículo de la palabra del Señor. Leímos en el 31, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vean qué petición más dura, ¿verdad? Más grotesca. Vean que los judíos están preocupados porque los cuerpos muertos van a contaminar la tierra. Y eso es algo que estaba en la ley. Así vamos a ir un segundito a Deuteronomio 21, 22 al 23. Las demás citas las voy a leer yo para ustedes para que nos pueda alcanzar el tiempo. Pero quiero que veamos lo que dice Deuteronomio 21, 22 al 23. Dice así, Deuteronomio 21, 22 al 23: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces vean que la preocupación de los judíos tenía su asidero en un mandato de la ley. Y vean qué triste porque aquí nos reafirma cómo nuestro Señor fue maldito en la muerte. ¿Por qué? Recibió la maldición que caía sobre nosotros. Entonces, porque decía: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Maldito de Dios, dice, maldito por Dios es el colgado. Pero entonces no podían dejarlo que pasara la noche ahí.
y todavía se conjuntaba algo. Vean que ya estaba pronto a entrar el día de reposo, y ese día de reposo era un día de reposo muy solemne. ¿Por qué? Porque era el día de reposo que estaba dentro de la festividad de la Pascua. Recordemos lo que el pastor nos había explicado también, de que la Pascua no es una celebración de un día, son 7 días de celebración. Pero ese era un día de reposo que estaba dentro de la celebración de la Pascua. Ellos, los judíos, ¿verdad?, que hacen la petición a Pilato, son muy escrupulosos en la observancia de la ley ceremonial. Pero también qué insensibilidad tan grande, ¿eh? Qué depravación de su insensibilidad. Unen fuerzas para cometer un asesinato. Recuerden todo lo que hemos estudiado del complot que tuvieron para llevar a Jesús ante juicios totalmente fabricados, ¿verdad? Juicios donde no tuvo Jesús ninguna oportunidad de defenderse, y tienen o sea, no les tembló la mano para hacer todo eso, pero sí están muy preocupados de que se les vaya a contaminar la tierra por dejar a un colgado en el madero ahí. Eso es como cuando no quisieron entrar, ¿verdad?, también al recinto donde estaba Pilato para no contaminarse porque era víspera de la Pascua. Unen fuerzas para cometer asesinato y al mismo tiempo se mostraban como personas muy meticulosas acerca del cumplimiento obligatorio de la ley ceremonial. Entonces veamos la hipocresía de ellos en este sentido. La petición que hacen nada más y nada menos es que les quiebren las piernas a los que están en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos veían que no se morían y ya iba a llegar el día de reposo. Dice el 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Para que ustedes vean lo que es esta práctica de quebrar las piernas de los crucificados, usaban un mazo grande para hacer esto. Yo no sé cuántos les ha tocado en construcción usar un mazo, ¿verdad? Pero es una herramienta pesada y el golpe que da es terrible. Entonces, le quebraban las piernas a la persona crucificada. Por lo general, la crucifixión por sí sola, todo el hecho de la crucifixión, causaba la muerte de la persona por asfixia. ¿Por qué? Porque el estar en esta posición, que caiga todo el peso, no permite que hagamos este movimiento de estar respirando. Entonces, para poder respirar, ellos tenían que sostenerse en los pies en que estaban clavados a la cruz, levantarse, ¿verdad?, con hacer fuerza con los pies, apoyarse en el clavo, ¿verdad?, y levantar para poder jalar un poco de aire. Entonces, en el momento en que les quiebran las piernas, ya no tienen forma de apoyarse para poder hacer el movimiento que permita la respiración. Entonces, por eso es que los judíos le piden a Pilato que les quiebren las piernas, porque ellos sabían que con esa acción ya iban a provocar la muerte de los sufrientes. Los judíos le pidieron a Pilato que procediera con esta inhumana atrocidad, sabiendo que esto provocaría la muerte de los sentenciados de inmediato. Así podrían quitar los cuerpos y todo habría concluido antes del sábado. Vean que eso lo veían ellos como un éxito. Que bueno, vamos a poder celebrar nuestro día de reposo ya tranquilos porque ya quitamos a estas personas que estaban muriendo, no se va a contaminar la tierra, sabiendo que estaban matando al autor de la vida. O sea, esto es espantoso. Solo para que quede claro, repito nuevamente, el poder respirar era algo tan difícil para un crucificado que sin la ayuda de las piernas para poder levantar el torso, la persona rápidamente moriría de asfixia. ¿Okay? Yo no sé si conocían ese detalle, pero vean ahí el porqué de quebrar las piernas. Y ese quebrar las piernas no era un quebrar, ¿verdad?, delicadito, era un mazazo para fracturar las piernas de los crucificados. Dice el 33, mas cuando llegaron a Jesús, un detalle que vean que sí le quiebran las piernas, dice, y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Quiénes eran estos? Eran los ladrones que estaban uno a cada lado de Jesús, que precisamente hoy escuchaba una exposición de la palabra que me llamó mucho la atención, que decía que es curioso que se refieran a ellos como ladrones, porque generalmente el delito, el robo, no era un delito castigado con la muerte, ¿verdad? No era un delito que, digámoslo así, mereciera la crucifixión. Entonces, muy probablemente estas personas que estaban muriendo al lado de Jesús habían cometido más delitos que el robo, o sea, delitos más graves. Y tan es así que el Señor, en su misericordia, tenemos a 2 ladrones que están muriendo al lado de Jesús, que le estuvieron injuriando. Ambos estuvieron blasfemando el nombre del Señor, ambos, momentos antes de la muerte, y hay uno de ellos, de quien el Señor tiene misericordia,
le resucita de la muerte espiritual en que está, logra ver claramente que quien está al lado de él, pese a lo demacrado que estaba y todo, es el Hijo de Dios, que quien estaba ahí muriendo, y él reprende al otro ladrón y le dice: ni aún en el momento de la muerte temes tú a tu Dios. Nosotros, a la verdad, estamos muriendo por lo que hemos hecho. Entonces vea que ese mismo ladrón tiene ya una convicción de pecado. Ese ladrón reconoce que está recibiendo el pago por las malas acciones que ha hecho durante su vida. Dice: mas este nada malo ha hecho. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, la fe es impresionante. O sea, cree que esta persona que está muriendo, que está tan demacrado como él, o peor aún, porque Jesús recibió más castigos que los que recibieron ellos, porque fue injuriado y fue blasfemado, fue golpeado en los juicios previos que tuvo. Y él cree que ese rey va a venir. Dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón que no tuvo, un creyente que no tuvo la oportunidad de mostrar muchos frutos ya como creyente, pero tuvo la confirmación de su maestro, de su rey, de que hoy estaría con él en el paraíso. Bueno, esta persona, siendo ya creyente, recibe un sufrimiento terrible. Le quiebran las piernas, estando vivo, le parten las piernas con el mazo. Una prueba más de que los creyentes no estamos vacunados contra el sufrimiento, ¿verdad? O sea, porque uno le dice: no, mire, tal vez le hubieran quebrado las piernas al que no se arrepintió, ¿verdad? Y al que se arrepintió sí lo hubiera, a ambos. Dice aquí claramente: y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. A ambos les quebraron las piernas. Dice el 33: mas cuando llegaron a Jesús, ¿quiénes? Los que tienen el mazo, ¿verdad? Los que están quebrándole las piernas a ellos. Ahora, también, vea qué curioso, ¿verdad? Uno se pone a ver, son cosas, ¿verdad?, que surgen de estar meditando en la escena que estamos leyendo. Si Jesús, no sé, uno pensaría que está él al centro de ellos dos, los romanos escogen quebrarle a uno primero, rodean, le quiebran al otro, y después van a Jesús. Y dice aquí que cuando llegan a él, lo vieron, como le vieron que ya muerto, dicen: no le quebraron las piernas. A Jesús no le dieron ese golpe con el mazo. Vean que ya aquí habíamos con el pastor terminado en que Jesús dijo: consumado es, y entregó su espíritu. Todo esto está ocurriendo después de la muerte de Jesús, pero aún en la cruz. Vean que es un periodo que a veces omitimos, ¿verdad? Que ocurrió. Aquí Hendrickson, que es un excelente comentarista cristiano, opina lo siguiente al respecto. Dice: es muy probable que se abstuvieran de hacerlo, o sea, de golpear a Jesús, por orden del centurión. Mira que ve que interesante lo que dice Hendrickson. ¿Cómo ve Hendrickson esto? En Lucas, bueno, en el centurión dice: en quien Jesús había producido una profunda impresión. En Lucas 23, 46 al 47 dice esto: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, este pasaje de Lucas es el mismo consumado es, y entregó su espíritu de aquí de Juan. Aquí ya Jesús muriendo. Pero es antes de lo que está ocurriendo aquí de que le fracturen las piernas a los ladrones. Dice Lucas: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios en eso, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces aquí tenemos otro relato que es previo a lo que estamos viendo en Juan. Cuando Jesús muere, inmediatamente cuando él muere, hay un hombre que está ahí presenciando la crucifixión, es más, en una posición de liderazgo en esa crucifixión, y él dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y si somos conscientes de lo que una vez, cuando Jesús le pregunta a ellos: ¿y usted y vosotros quién decís que soy yo? Y viene Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para que este centurión pudiera ver que ese que estaba ahí era el Hijo de Dios, esa es una revelación que solo Dios se la pudo haber dado también al centurión.
Entonces por eso Hendrickson dice que es muy probable que los soldados no le quebraran las piernas al Señor por orden de este hombre que está ahí en posición de autoridad. Es un poco de especulación, pero es interesante. O sea, y lo bonito es que nos pone en un contexto unido de los relatos de los evangelios. Seguimos. Yo espero que ustedes también sientan así lo bonito de ver todo lo que había en ese pasaje que uno no le presta atención. Sigue diciendo el 34, pero uno de los soldados, no le quiebran las piernas a Jesús, pero dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. En cuanto al tema de que saliera sangre y agua, esto es algo que comentábamos el pastor y yo, ha habido muchísima especulación, ¿verdad? Porque entonces la gente empieza, algunos a espiritualizar demasiado qué significaba la sangre, qué significaba el agua. Hendrickson y otros comentaristas creen, esto nada más para que lo tengan ahí como un dato interesante, que la muerte de Jesús se produjo por una condición médica que se llama rotura de corazón. No como tengo el corazón roto, como dicen los que que están con un sentimiento ahí, no, sino que se llama así fisiológicamente rotura de corazón, y eso es producto de una gran agonía y un dolor, inclusive una tortura mental como a la que fue sometido el Señor Jesús. O sea, imagínense el estrés que le produjo a él todo esto. Una muerte así sería casi instantánea, y la sangre, dice que desemboca en el pericardio, se coagularía en grumos rojos, sangre, y también tendría suero líquido que asemejaría el agua. Entonces por eso se explicaría que cuando el soldado traspasa al Señor, sale sangre y agua. Esa ha sido una explicación, pero hay opiniones a favor y opiniones en contra en cuanto a eso. No podemos ser dogmáticos, digamos, en cuanto a eso. Pero muy probablemente por todo el sufrimiento al que fue sometido el Señor, esa haya sido la causa de la muerte. Hendrickson señala unos errores en cuanto a este pasaje que acabamos de leer. Él toca 3, pero en realidad me parecieron, sí, para explicar solo 2 de ellos. El primer error es que la gente piensa que si Jesús murió de esta condición médica, de la rotura de corazón, que entonces él no dio la vida. Hay gente que es así de dogmática, ¿verdad? Que es de cerrada en sus pensamientos. Dice, en este caso su muerte no fue un sacrificio voluntario. O sea, como que entonces, como si Jesús, si sufrió esa ruptura de corazón, que no fue algo que él voluntariamente hizo, sino que fue una condición médica que le produjo la muerte. Eso se lo digo también porque ese tipo de cosas andan entre creyentes, esos argumentos. Y dice Hendrickson, semejante conclusión es totalmente errónea. Jesús entregó ciertamente su vida en sacrificio voluntario. Esta es la enseñanza clara de toda la Escritura, sobre todo Juan 10:11, que dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Uno no puede negar que la muerte del Señor Jesús fue la conjunción de un montón de hechos que ocurrieron contra él. Le golpearon en la cabeza, él iba con latigazos que le habían roto su piel. Él iba sumamente débil porque él lo toman a horas muy tempranas, ¿verdad? Pasa todo desvelado y todo, o sea, su condición física era muy terrible en ese momento. El montón de golpes, el haber hecho de haber cargado la cruz hasta ese momento, el solo hecho de ser clavado también y estar en ese plan de estar él teniendo que levantarse con sus pies para poder respirar y todo eso iba a producir la muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no aguanta ese nivel de castigo. Y él era un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Entonces pretender que los daños que le están causando a él no iban a provocar la muerte, eso es una terrible y muy triste conclusión. El otro error que Hendrickson toca, que se da, es que mucha gente sostiene que fue la lanza la que provoca la muerte de Jesús. O sea, que esa estocada que le dan al final, que rompe, digamos, el pericardio, como estábamos viendo ahora, es lo que causa la muerte de Jesús. Entonces, esto también es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque Juan mismo, inspirado por el Espíritu Santo, antes de decir nada acerca de la perforación del costado de Cristo, ya ha escrito, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Por eso quise leer hasta donde habíamos llegado con el pastor la semana pasada. Ya Juan nos ha dicho que ya Jesús había muerto. Consumado es, dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Lo que Juan escribe respecto a la lanza, al hecho de que lo traspasaran a Jesús, no fue escrito para describir qué causó la muerte de Cristo. Eso no es el propósito de que Juan escriba eso.
sino para mostrar, como vamos a ver más adelante, si así, sin lugar a duda, de que Jesús ya había muerto. O sea, lo que Juan quiere es dejar un testimonio de que Cristo ya había muerto para el momento en que hacen eso. Así las cosas, lo más probable es que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, esté tratando de dejar claro en la mente de los lectores que Cristo, el Hijo de Dios, efectivamente estaba muerto, y por lo tanto se afirma la verdadera humanidad de Jesús el Mesías. Eso es muy importante. La muerte de Jesús no fue en apariencia. Fue una muerte real. El apóstol mismo había estado presente y había visto brotar del costado del Señor sangre y agua. Recordemos que Juan está ahí. ¿Y por qué está ahí? Recordemos también lo que nos exponía el pastor. Él le encarga a su mamá, a Juan. Juan es de los que todos huyeron. Juan está ahí en el momento de la crucifixión. Precisamente, y esto para que lo tengan ahí también dentro de los apuntes de cosas interesantes, hay una herejía que se llama el docetismo. ¿De cuántos ya habían oído de eso? Este docetismo tiene un montón de variaciones acerca de la naturaleza de Cristo. O sea, empiezan a hablar de la naturaleza de Cristo, pero ahí tienen varios argumentos en cuanto a esto. Pero básicamente lo que enseñan es que Jesús solo parecía tener un cuerpo. O sea, que Jesús no tenía un cuerpo verdadero. Y que Él no era realmente encarnado, sino solo en apariencia. Docetismo viene del griego dokeo, que lo que significa es parecer. Algo que aparenta, algo que parece. Esta negación de la verdadera encarnación significaba que Jesús verdaderamente no sufrió en la cruz y que Él no se levantó de los muertos. Vamos un segundito nada más para ver esto también a la carta escrita por el mismo apóstol Juan en el capítulo 4, primera de Juan 4, y vamos a entender el énfasis de Juan en describir todo esto que está describiendo. Primera de Juan 4 del 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces vean que ya desde la época de Juan teníamos gente que decía que Jesucristo realmente no había venido en carne. Y Juan dice: este es el espíritu del anticristo. Por eso Juan aquí está haciendo este énfasis y tan detallado de lo que está pasando estos momentos posteriores a la muerte de Cristo. Vamos por el versículo 35. Dice así: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Vean qué interesante esto. Traemos una narración histórica, ¿verdad? Juan viene contándonos los hechos que están aconteciendo, todo lo que él vio. Una narración histórica, no hay elementos de valoración, nada más se concreta a describir lo que está viendo, y de un pronto a otro Juan interrumpe y hace una manifestación personal, y él dice: y el que lo vio, o sea, yo, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Sproul tiene un comentario muy interesante al respecto. Dice así, o tenía, ya él pasó a la presencia del Señor. Dice: en medio de esta narración histórica, Juan inserta este comentario personal. ¿Pero por qué lo hace? O sea, ¿por qué Juan para la narración que trae? ¿Por qué hace esto? Esta declaración es una especie de juramento. Es como si Juan considerara como que si estuviesen en un juicio. Él jura ante Dios acerca de la veracidad de lo que está narrando. Él quiere que sus lectores crean esto por una razón. O sea, algo hay ahí que el Espíritu Santo le está diciendo a Juan que es importante que esto quede ahí por algo. ¿Por qué será? Lo hemos dicho muchas veces aquí en el estudio bíblico. ¿Por qué Juan, inspirado por el Espíritu, quería que ese detalle esté ahí? Dice Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, o sea, en el Evangelio de Juan.
pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿por qué Juan necesita que esto quede claro? Porque creyendo vamos a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y creyendo eso vamos a tener vida en su nombre. Es importante que quede claro que él dice: yo no estoy mintiendo, yo lo vi, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Dice el 36: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Y aquí vean qué importante es esto. Volvemos a lo mismo. Si no somos lectores del Antiguo Testamento, no vamos a poder entender claramente lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Todo esto que está sucediendo aquí ya venía anunciado con tipos desde el Antiguo Testamento. Esto venía apuntando a Cristo. Y Juan nos dice: todo esto está pasando para que se cumpla la escritura. ¿Cuál escritura? Vamos a ver. Dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Esto es lo primero que nos dice Juan, que se está cumpliendo la escritura. Con el hecho que a Jesús no le partieran las piernas con ese mazo, se está cumpliendo la escritura. Ahora, ¿cuál escritura? Vean lo que nos dice Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. Vamos a ir un segundito. El versículo 26 y 27. Aquí estamos en el contexto de los israelitas están a punto de ser milagrosamente liberados por el Señor de la esclavitud en que han estado en Egipto. Y aquí estamos ante la última plaga que se va a enfrentar el faraón y todos los egipcios por la dureza de su corazón. Y dice el 12:26: y cuando os dijeren vuestros hijos. ¿Qué está pasando aquí? Ya viene el Señor y les ha ordenado que hagan un sacrificio de un cordero, ¿verdad? Y que la sangre del cordero la van a poner en los dinteles de la puerta. Y dice el 26 y 27: y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Vean que ese cordero era la víctima de la Pascua. La Pascua, como se ha explicado antes, es pasar por encima. Eso es lo que significa el Pascua. De hecho, en inglés se dice Passover. Es lo que significa la Pascua. Y entonces, esa víctima del sacrificio, que era ese cordero, fue lo que permitió que Dios no ejecutara el juicio sobre las casas que tenían esa marca de la sangre. Y dice el versículo 46, con respecto a ese cordero pascual, que era la víctima de la Pascua, dice: se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Vean qué interesante esto. Ese cordero pascual no se le podía quebrar un hueso, por mandato del Señor. ¿Por qué? Porque eso era un tipo de lo que iba a pasar adelante. Era un tipo de lo que iba a suceder con el antitipo, que era Cristo. Y por eso Juan dice: para que se cumpliera la escritura, no fue quebrado hueso suyo. Vean qué interesante. Dice una cita similar a esta que acabamos de leer en Números, capítulo 9, versículo 12, dice: no dejarán del animal sacrificio para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Y también tenemos el Salmo 34:20. Vean lo que dice el Salmo 34. Es más, leamos del 19 al 20. Salmo 34. (19 y 20). Dice: muchas son las aflicciones del justo. Y yo no sé cuántos de ustedes les pasa, porque a mí me pasaba en mi antigua forma de pensar, ¿verdad? Uno lee los salmos y cuando usted leía el justo, ese está hablando de mí. Ese soy yo. Entonces el Señor me va a librar de las aflicciones. Pero no, el justo es Cristo. Es el único justo. Y solo por la justicia de Él somos nosotros salvos. Nada más. Y entonces dice aquí: muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Veanlo ahí. Entonces Juan nos está diciendo que para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Apuntaba a ese Cordero Pascual, apuntaba a ese justo de los salmos que estaba ahí, cuyas aflicciones iban a ser protegidas por Dios. Cristo era el verdadero Cordero Pascual. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya Juan nos lo estaba anunciando. Que yo le comentaba al pastor Ronnie una vez que cuando está Isaac, ¿verdad? Ahí cargando el material para el sacrificio, la madera para el sacrificio, que también es tipo de lo que iba a venir. Él cargando la propia leña, ¿verdad? Del sacrificio, donde iba a ser, le pregunta a Abraham: padre, aquí está todo lo del sacrificio, pero hey, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está? Y esa pregunta es respondida hasta muchos años después, cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Corintios 5:7, que dice: limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces volvemos a lo mismo. Todo esto era para que se cumpliera la escritura. Cristo es la víctima de la Pascua. Cristo es el que apuntaban todos estos corderos que año con año iban a tener que ser sacrificados de esa forma, sin quebrarle huesos, para apuntar a aquel a quien no se le iban a hacer quebrados los huesos en la cruz cuando iba a ser sacrificado. Y finalmente llegamos al versículo 37. Dice el versículo 37: y también otra escritura dice. O sea, Juan dice, todo esto está pasando para que se cumpla esta escritura, pero también hay otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. ¿Y dónde está eso? Esto está en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y este es un versículo hermoso, vean, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién está hablando ahí? Dios, Jehová. Y Jehová dice: mirarán a mí, al que traspasaron. Eso es de que nos impacte tremendamente en el corazón. Tenemos a Dios diciendo: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Las palabras del profeta se citan acá, nada más es una particularidad que quiero que tengan presente, no según la Septuaginta, sino según el texto masorético, porque hay una diferencia en la traducción que hizo la Septuaginta, pero el Espíritu Santo en su sabiduría quiso corregir eso y ponerlo citado con respecto al texto masorético, que habla de herido, y mientras que la Septuaginta habla de mofarse. También, para que lo sepan, los testigos de Jehová cambiaron este versículo en su traducción, como lo hicieron con Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, como dicen los testigos de Jehová. Aquí los falsos testigos de Jehová, como dice el pastor Alex, cambian el mí, porque el versículo dice: y mirarán a mí. Está hablando el Señor, ¿verdad? Ellos cambian eso para que se lea: ellos mirarán sobre el que han traspasado, dice la traducción de ellos. Debido a que los testigos niegan que Jesús sea Dios en carne, entonces, y debido a que Zacarías 12:10 les crearía problemas claros, decidieron también cambiarlo. Ahora, tenemos a Dios diciendo que va a derramar espíritu, dicen, espíritu de gracia y de oración. Y dice que va a haber gente que va a mirar al que traspasaron, y mirarán a mí. Dice el Señor, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Y entonces eso también lo conversábamos el pastor y yo, es ¿por qué van a llorar? ¿Quiénes van a llorar?
quiénes son los que están mirando al traspasado en ese momento. Calvino, ya, finalmente nos dio ahí pudimos conjuntar varias ideas, ¿verdad? Porque comentaristas decían una cosa, otros decían otra. Calvino tiene una opinión que de verdad me trajo mucha paz y quería compartirla con ustedes. Y Calvino dice lo siguiente. Calvino dice que incluye, finalmente Calvino dice, se plantea una interesante pregunta con respecto a Zacarías 12:10. Lo vuelvo a leer nada más para que lo tengamos claro. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces la pregunta que tiene Calvino es, ¿está Dios prometiéndole a los judíos arrepentimiento para salvación? ¿O los está amenazando de que vendrá como un vengador? ¿Por qué van a llorar? ¿Porque están arrepentidos? ¿O porque van a verlo ya en el momento en que lo vean y van a llorar por lo que viene contra ellos? Calvino llega a la conclusión de que incluye a ambos grupos. Personalmente creo que Calvino tiene razón, lo cual tampoco le agrega mucho a Calvino que yo le dé la razón. Pero yo creo que él tiene razón en esto. ¿Por qué? Porque vean los pasajes que vamos a leer. Estos pasajes nos dejan en esa posición de que el ver al traspasado va a incluir al grupo sobre el cual va a caer la gracia del Señor y les va a dar ese espíritu de gracia y oración que habla ahí, pero también va a caer sobre un grupo que va a lamentar terriblemente ver al que traspasaron. Dice Hechos 2, 22 al 23. Está Pedro ahí predicando el mensaje del Evangelio y le dice a los que están oyendo, les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. O sea, ustedes al que hizo maravillas, aprobado por Dios. Pedro incluye algo aquí muy importante, por el determinado consejo. Dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Nada de esto pasó porque, ay, qué torta, le fue mal en el ministerio del Señor y se salieron las cosas de su propósito. No, todo esto estaba anticipado. Pero a este varón que hacía maravillas, prodigios, señales, que Dios las hizo por medio de él, ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos. Porque los judíos pueden decir, no, nosotros no lo matamos. Ellos no fueron los que lo crucificaron. Ellos no fueron los que clavaron los clavos en la carne del Señor. Fueron los romanos. Pero aquí claramente Pedro dice, ustedes lo hicieron por manos de inicuos. Ustedes lo mataron crucificándolo. Eso se los está diciendo. Y muy probablemente a la gente que Pedro le está predicando ahí, estuvo en ese momento y vieron en vivo ahí la crucifixión del Señor. ¿Qué creen ustedes que pasó con esta predicación de Pedro? ¿Cuál fue la reacción? Hay palabras más que Pedro agrega aquí al pasaje, pero veamos lo que pasó. Dice el versículo 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón, dice. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Momentos antes estuvieron de acuerdo con la crucifixión de Cristo, pero ahora Pedro los enfrenta con el Evangelio y le dice: este era el Hijo de Dios, el autor de la vida. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron por manos de inicuos. Y se compungieron de corazón. Ese compungir de corazón es casi que una estocada del corazón. Se les partió el corazón de oír esto, lo que estaban oyendo. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Calvino creo que acertadamente aplica lo que está diciendo aquí Zacarías cuando él dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los morales espíritu de gracia
y de oración. Una acción de Dios derramando ese espíritu de gracia y de oración en la gente. ¿Para qué? Para que cuando miren al traspasado van a llorar. Esto fue el arrepentimiento y el dolor que les provocó a ellos de ver que a ese que habían traspasado era el Hijo de Dios. Y esa es una acción que solo puede hacer el Señor. ¿Por qué? Porque ellos vieron esa misma acción, la vieron en vivo y no les había provocado ese llanto. No les había provocado el que el corazón se les compungiera. Pero vamos a ver la otra aplicación también del versículo, como dice Calvino, que aplica a ambos grupos. Dice Apocalipsis 1:7. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Va a haber lamentación. Todos los que veamos al traspasado, vamos a lamentar de una u otra forma. Un grupo se lamentará por su pecado. Un grupo se lamentará por ver que por culpa nuestra Él fue traspasado, que por culpa nuestra Él fue puesto en esa cruz, que Él no merecía estar ahí, el que merecía estar ahí era yo. Y eso va a provocar dolor, y eso va a provocar que usted se sienta mal de lo que ha hecho y caiga de rodillas y diga: Señor, perdóname por lo que he hecho, porque necesito un Salvador, necesito salvación. Y eso va a provocar que el corazón se compunja. Pero otros se van a lamentar. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron al Señor como su Rey. Porque nunca creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Por qué Juan necesita que a la gente le quede claro que esto es cierto? Porque él sabe que solo creyendo que Jesús es el Hijo de Dios va a haber salvación, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, por eso yo creo que Calvino acertadamente dice que esto aplica a los dos grupos. Todo el mundo va a tener que ver al traspasado. Todo el mundo va a tener que verlo. Y mis hermanos, este traspasado fue una gran estocada. Recuerden que a Tomás se le dice: pon tu dedo en mi llaga. Pero ¿qué después le dice con respecto al costado? Mete tu mano. No fue así, fue una gran estocada. Y mirarán al que traspasaron. ¿En cuál grupo estamos nosotros? Preguntémonos esta noche: ¿cuál seré yo de esos que de verdad me pongo a ver, y el Señor en su misericordia me permitió algún día, en el pasado, ya tener noción de lo injusto que soy, de lo pecador que he sido, me dio convicción de mi pecado y me provocó ese deseo que yo no tenía de arrepentirme de mis pecados y caer de rodillas y pedirle al Señor salvación? ¿O seré el grupo que me lamentaré? Como dice en Apocalipsis: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo el mundo tendrá que arrodillarse ante el Señor, voluntariamente o contra su voluntad. Toda rodilla se doblará y va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre bendito, Señor, te queremos dar las gracias por la exposición de tu palabra. Señor, permite, Señor, que la fortaleza de esta letra que hemos leído, Señor, sea la que cale en cada corazón, Señor. Permite que el Espíritu Santo toque nuestras vidas, que podamos de verdad reconocer, Señor, que cómo hemos mirado a ese traspasado, Señor. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por la obra de la cruz. Gracias porque no solo murió, Señor, sino que también resucitó y está sentado a la diestra tuya, Señor. Te damos la honra y la gloria y las gracias. Toca corazones, revive muertos, Señor, esta noche. Permite que por tu gracia seamos salvos, Señor. Que la honra y la gloria sean para ti únicamente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.